Bienvenidos al cuarto seminario de nuestra serie de seminarios académicos del IESPE, en esta ocasión con la doctora Blanca Torrero, con el tema creatividad y educación en el siglo XXI. Muchas gracias a todos por estar presentes a distancia y presencialmente. Vamos adelante. Mayra, ¿tú quieres decir algo? No, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por estar participando, ya sea como ponente o participando a través de la escucha activa. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Como ya dijimos, el tema de hoy es creatividad y educación en el siglo XXI. Vamos a ver por qué en el siglo XXI, para empezar, ¿verdad? ¿Y qué relación hay entre creatividad y educación? Entonces, vamos a comenzar primero por una muy breve contextualización que nos va a ayudar a entender por qué estamos ubicándolo en el siglo XXI. Bueno, miren, el siglo XX, como ya sabemos todos, fue denominado el siglo de los avances científicos y de la sociedad del conocimiento. Entonces, en este siglo XX hubo un gran auge de avances en todos los niveles, en todos los contextos. Entonces, junto con ese auge, con esa cantidad de información que se dio, se fueron descubriendo varias problemáticas que de modo general atacan a la humanidad. Por ejemplo, la escasez de recursos energéticos, la escasez de agua, la pobreza, problemas ecológicos, todo lo del calentamiento global, etcétera. Entonces, así transcurrió el siglo XX bajo este contexto. Por parte de las personas que están en el terreno educativo, pues empezaron a preguntar qué era lo que se debería de hacer porque estas problemáticas eran persistentes. Se encontraban soluciones. Entonces se dieron a la tarea de justo de eso, ¿no? De discutir esto para ver cuál era la solución. Bueno, entonces así nos fuimos hasta el siglo XXI. Este autor que a mí me gusta, Saturnino de la Torre, dijo que este siglo XXI merece ser llamado el siglo de la creatividad. ¿Por qué? Porque en este siglo toca dar solución a esta problemática que surgió en el siglo XX. Entonces, es un siglo que requiere de cambios importantes y de la toma de grandes decisiones, porque hay problemáticas muy grandes que nos involucran a todos y es necesario solucionarlas. Entonces, es un siglo que requiere pensar, pero también actuar. Entonces, por eso es el siglo de la creatividad, ¿no? Nosotros sabemos que creatividad, pues es esto, ¿no? El pensar, el imaginar, pero también el proponer, el transformar, el hacer cambios para dar solución a problemáticas que se nos van presentando. Bueno, aquí tenemos un primer acercamiento a creatividad, ¿no? Este concepto lo vamos a ir agrandando conforme avancemos aquí en la exposición. Entonces aquí les puse la creatividad es una fuerza constituyente del cambio y la creación de alternativas. Efectivamente, nos hace falta desarrollar creatividad para poder dar un cambio, y ese cambio se da a través de la propuesta de varias alternativas. La creatividad no va sola. La creatividad se trabaja en colaborativo, es un trabajo colaborativo. Entonces, primero la desarrollamos personal y ya después, ya en colaboración, y de ahí se genera, pues, debates, propuestas, etcétera, que nos permiten dar una solución como más firme a las diferentes problemáticas. Bueno, para lograr desarrollar esta creatividad, pues la gran protagonista es la educación. Para dar esta transformación, este nuevo enfoque
a las personas, a nuestros alumnos, a los estudiantes que son los que van y se están dirigiendo hacia estos puestos que tendrán el compromiso de solucionar problemáticas, pues requieren de esta educación, pero una educación que fomente esa capacidad creativa en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad. Hay quien dice, ¿cómo en preescolar si están muy chiquitos? Aunque estén chiquitos, los niños de preescolar pueden dar ideas, pueden proponer, pueden empezar a inferir y pueden desarrollar esta creatividad. Es un reto para la educación, porque como les decía hace rato, primero hay que generarla en las personas, ¿no? Empezaremos por los niños, luego en nivel primaria, secundaria, etcétera, hasta llegar pues ya a las personas que están involucradas directamente en esta labor. Entonces, de ahí lo que se genere a través de la creatividad debe de ser un producto a nivel social, o sea, que sirva para todos, ¿no? Para que haya una mejora, un cambio con todos. Entonces es todo un proceso. La creatividad no se da de un día para otro, sino que es todo un proceso que se va generando. Por eso nos dicen que debe comenzar desde los primeros años de escolaridad y de ahí seguirse, ¿no? No parar. Ahora, ¿qué implica el hecho de fomentar la creatividad desde las instituciones educativas? Pues implica mucho. Implica en primera instancia nuevas concepciones frente a los propósitos formativos. Hay que dar un giro, ¿no? A nuestros planes, a nuestros programas, para que vayan dirigidos al fomento de la creatividad. Si ustedes recuerdan, por ahí del 2011 se dio el cambio a la educación por competencias. Esta educación por competencias está ya mucho más relacionada con el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Antes, si se acuerdan, pues era así como por objetivos y era como muy limitante. Entonces, necesitamos que haya cambio primero ahí, ¿no? Después, en las estrategias didácticas y pedagógicas, pues no vamos a enseñar los docentes de la misma forma. Si lo que estamos buscando es el desarrollo de la creatividad, pues hay que utilizar estrategias acordes a ello. Entonces también habría que pensar nuevas estrategias para trabajar, nuevas metodologías también. Como dijimos hace rato, la creatividad es un trabajo colaborativo. Entonces ya no puedes pensar en esas aulas que tienen a los niños o a los estudiantes en sus bancas muy formaditos uno tras de otro y cada quien trabaja y lo que busca el docente es silencio. Eso ya no es posible, hay que cambiar de metodología. Ahora lo que vamos a fomentar es el trabajo en equipo para que haya mucha creatividad, muchas propuestas, discusiones, etcétera. Entonces ahora ya no puedes tener esa aula en silencio, al contrario. Ahora lo que uno busca es estar escuchando en las aulas esos murmullos de la gente trabajando, proponiendo, haciendo, y ese alumno activo, ¿no? Ya no queremos ese alumno calladito que va nada más recibiendo lo que el docente le da, sino ese alumno activo que opina, pregunta, etcétera. Y por eso es un compromiso de parte de todos, ¿no? De docentes, de estudiantes y de instituciones. Los docentes pues tienen que comprometerse a esto, ¿no? A buscar nuevas estrategias, nuevas metodologías. El estudiante pues a ser partícipe. Al principio a lo mejor va a ser como digamos lo obligado, pero si el docente sabe manejar sus estrategias, al rato el estudiante por motivación intrínseca participa, pregunta, investiga, etcétera. Y la institución también se ve comprometida porque tiene que aceptar el cambio, ¿no? Tiene que aceptar cierta flexibilidad en todo lo que son metodologías, planeaciones, etcétera. Entonces, para empezar, implica este aspecto, ¿no? Bueno, esta educación creativa, pues no es milagrosa, ¿verdad? No va a servir para solucionar todos los problemas, pero sí va a servir para cambiar el enfoque en las mentes de nuestros estudiantes.
Y entonces va a servir para generar preguntas, para buscar respuestas, para generar alternativas y propuestas que puedan ir transformando estas problemáticas en lugar de quedarse nada más como un espectador. En el 2008, la UNESCO creó un comité en Madrid que le llamó Comité de Educación para una Sociedad Compleja. Una sociedad compleja por lo que ya mencionamos, ¿no? Había demasiadas problemáticas ya y no había respuestas adecuadas que les dieran salida. Entonces, en este comité se discutió precisamente acerca de la educación, si la educación que se implementaba en ese momento estaba sirviendo o no para la formación de las personas que se requerían por la época histórica que se estaba pasando, ¿no? Y pues se dieron cuenta efectivamente de que no había una correspondencia entre la manera de educar y lo que se esperaba en el contexto. Entonces sugirieron o vieron que hacía falta precisamente esto, fomentar la creatividad, ¿no? Ahí dice, ¿no? Como elemento indispensable dentro de un modelo pedagógico que corresponda al verdadero objeto y sujeto de la educación. Objeto y sujeto de la educación. El objeto, pues es justamente este contexto, ¿no? Lleno de retos, de nuevos problemas que tenían que ser solucionados, que tienen, de hecho. Y el sujeto, pues ya no es, como ya dijimos, esa persona pasiva que solo se dedica a recibir y a, pues digamos, a creer, a conformarse con lo que su docente le da. Ahora ya no. Lo que se requiere a partir de la creatividad es ese sujeto activo, ¿no? Que dude. Como alumno tienes derecho a dudar. Acuérdense que antes lo que decía el maestro era la ley, ¿no? O sea, es cierto y ya yo me lo aprendí como el maestro lo dijo. Ahora no. Ahora el estudiante tiene derecho a dudar, a preguntar, a decir, ¿no? Ah, es que yo leí en tal libro otra cosa. Y entonces tiene esa oportunidad, digamos, y así va ampliando su abanico de conocimientos y se vuelve una persona más creativa, porque mientras más conocimientos tiene, pues va a ver de qué manera los canaliza o los aplica en su realidad. Bueno, en el proceso educativo, la creatividad, como ya dijimos, debe abarcar todos los niveles, desde preescolar hasta niveles superiores. Ahora, los objetivos dirigidos a la creatividad deben reflejarse en todo, en las planeaciones, en la selección de contenidos, de estrategias, ambientes de aprendizaje, interacciones en el aula, etc. Es decir, debemos planear en base a este enfoque creativo. Estamos aire. No, pero este se recicla. No. Entonces, eso se debe ver reflejado, ¿no? Yo debo de encontrar estrategias, como dijimos al principio, que me lleven a conducir a mi alumno a fomentar la creatividad. Entonces ahí, pues la creatividad empieza por mí, ¿no? Como docente, tengo que ser creativo para poder dar esa guía a los alumnos. Por ejemplo, el ambiente de aprendizaje, pues es bien importante. Tomemos un ejemplo de los más chiquitos y de los más grandes. En preescolar, por ejemplo, si tú vas a enseñar el tema de conteo, a lo mejor antes la maestra les enseñaba los números, tal vez les daba fichitas para que contaran, qué sé yo, y hasta ahí lo dejábamos. Entonces eso no fomentaba en nada la creatividad de nuestros niños, porque hasta ahí quedaba, a lo mejor se lo memorizaban y ya. En cambio, ahora tú tienes que generar un ambiente de aprendizaje para que ese conocimiento sea creativo, que el niño lo haga suyo y además sepa para qué le sirve. Entonces, hoy en día las maestras de preescolar ocupan mucho, por ejemplo, el lugar al supermercado. Entonces, empiezan a trabajar la creatividad desde que le piden a los niños que traigan cajas vacías de su casa, de cereales, de gelatina, de lo que tengan, para que sean los productos. Después les dicen a ellos, pónganles precio. Entonces ahí el niño
pues empieza a pensar, ¿no? ¿Cuánto le pondré? ¿Cuánto costará? Hay un trabajo colaborativo porque entre ellos se dicen, ah, mi mamá compró ese y cuesta, no sé, 20 pesos, ¿no? Y el otro le discute, en fin, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a trabajar esta aplicación de ese tema de conteo. Después ya, pues, les dice su maestra, acomoden las cosas, ustedes sabrán cómo. Entonces hay quien sí, pues es más abusadillo y dice, ah, sí, aquí las latas, aquí las verduras, y lo acomoda como en un súper, ¿no? Hay quien no. De ahí, pues se decide quién es el rol de cliente, quién es el rol de cajero, ¿no? De quien cobra. Y entonces se les da sus moneditas y sus billetitos, esos que venden en los mercados, y empiezan a jugar. Entonces el niño empieza a aplicar ese conocimiento de manera creativa, ¿no? En un supermercado. Tengo que pagar, tengo que saber contar para ver cuánto pago. El que recibe tiene que saber contar para ver si tiene que dar cambio. Y si te doy tu cambio, pues cuéntale para ver si te lo di bien. Entonces son muchas cosas que se empiezan a poner en juego y es muy diferente a que solamente lo pongas a contar fichitas. Ahí el niño va a desarrollar su creatividad hasta para decirle, oye, no, me estás dando mal el cambio, ¿no? Y si nos vamos a niveles más altos, supongamos gente que estudia derecho, pues igual no es lo mismo que el docente les proporcione la información sobre, no sé, por ejemplo, los juicios orales, les diga cómo se llevan a cabo, no sé, memoricen los artículos, etcétera, a que los invite a hacer una representación de un juicio oral, ¿no? En donde apliquen de manera creativa esos conocimientos, dependiendo, ¿no? Si te toca fungir como juez, si te toca fungir como fiscal, como el acusado, como el defensor, como el jurado, qué sé yo, cada quien tendrá que desempeñar su rol de acuerdo a lo que se aprendió. Entonces, como docente, sí tienes que empezar a pensar de manera creativa para involucrar a tus alumnos en situaciones que los obliguen a aplicar lo que saben y a ser creativos. Por ahí empiezas y si así lo vas llevando, el niño va adquiriendo esta experiencia, el adolescente, etcétera, y ya cuando les toque laborar en algún puesto, pues ya tendrán mucho terreno caminado. Luego, se requiere un cambio de metodología, como decíamos, de reproductiva y pasiva a creativa y activa. Reproductiva y pasiva nos referimos a que no sea que no queremos que el alumno reproduzca lo que el maestro le enseña, que sea pasivo y nada más se memorice las cosas, las plasme en un examen escrito y ya sacó 10 y ya está listo. Eso es lo que ya no queremos. Lo que queremos es esta metodología creativa y activa, en donde suceda, así como les digo, a través de un ambiente de aprendizaje propicio, adecuado, que se desenvuelve el alumno y demuestre lo que sabe. La primera de las opciones, la metodología reproductiva y pasiva, lo que ocurre es que se queda atorada en la periferia del desarrollo mental. O sea, sí me lo aprendí, te resolví el examen hoy, pero en 2 meses ya no me acuerdo de nada. En cambio, la de abajo, la metodología creativa y activa, sí trasciende y llega a impactar en el núcleo del desarrollo mental. Y es lo que nosotros conocemos ahorita como un aprendizaje significativo, porque es algo que impacta y que se recuerda, se vive y queda mucho mejor asimilado que de la otra forma. Bueno, aquí ya podemos como que agrandar un poquito ese concepto de creatividad. Aquí dice, capacidad del ser humano para inventar y crear a partir de la transformación de algo que ya existe. Entonces, es una capacidad de los humanos y crea a partir de lo que ya existe. Es decir, la realidad ahí está y está para todos. Entonces, cuando se te presenta un pedacito de realidad a trabajar, es cuando tienes que pensar, ¿no? ¿Qué hago en este caso? ¿Cómo le muevo? ¿Qué puedo hacer para transformarlo? Porque ya no es como adecuado en este momento la manera como se está llevando a cabo.
lo que decíamos al principio, ¿no? No sé, el problema del calentamiento global, pues ahí está y está desde hace un buen rato ya. El chiste es que ahora veamos cómo podemos transformarlo, qué podemos hacer para poder seguir adelante. Bueno, la creatividad es innata, es decir, todo mundo nacemos con la capacidad de creatividad, nada más que algunos la desarrollan más que otros, dependiendo de las oportunidades que tienen. Es lo que les digo, si eres un docente que enseñas como muy limitado, muy el típico, ¿no? De que leamos el libro en la página 20 y luego me haces un resumen o me contestas el cuestionario, pues entonces en ningún momento le estás dando a tu alumno la oportunidad de desarrollar esa creatividad. En cambio, si buscas estrategias, por ejemplo, para los grandes estudios de caso, proyectos, situaciones en las que tenga que intervenir el razonamiento, la inferencia, la interacción, ¿no? Por ejemplo, en un debate, entonces le estás dando oportunidad a tu alumno de desarrollar esa creatividad. Entonces, fíjate ahí el importante papel del docente de todos los niveles. Debe de generar situaciones de aprendizaje que cultiven la creatividad. Bueno, también la creatividad es personal, depende de la experiencia de cada quien. A lo mejor yo ya desarrollé muchas situaciones y, en las que tuve oportunidad de echar a andar mi pensamiento, mi razonamiento, de ser creativo. Entonces yo ya tengo cierta experiencia en este camino, pero si yo nunca lo he hecho, pues mi creatividad todavía es muy chiquita y depende de la percepción de cada quien. Vamos a ver un ejemplo, por favor. A ver, aquí yo le voy a pedir de favor a Gaby, si nos puede decir de esa imagen, ¿qué te viene a tu cabeza? Ahorita. Así de verla. Ser. ¿Qué más? Brindis. Ok, ser, brindis y uno más y ya. Acompañamiento para una actividad. Perfecto. ¿Y Daniel, a ti qué te viene? Calor. Calor. Carne. ¿Cómo? Carne. Ajá. Y una última. Muy bien. Ahora bien, ya cada quien dio su respuesta. Si yo le pidiera a cada uno de ustedes que me inventaran un eslogan para vender este producto, pues probablemente Gaby partiría de esas tres palabras que me dio y Daniel de las suyas. Entonces sería un eslogan tal vez muy diferente del mismo producto. Entonces, la creatividad de cada uno, pues tiene su propio camino, digamos. Por eso no podemos pretender que cuando estemos fomentando la creatividad en el aula, todos piensen igual, ¿no? Por eso se dan los debates, por eso se dan muchas propuestas, muchas posibilidades, etcétera, porque es un asunto personal y, como les digo, depende también de la experiencia de cada quien. A lo mejor si a alguien le pones esto, te puede decir, ah, sí, los sábados en la tarde con mis amigos, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades, pero todas mueven el pensamiento, todas mueven la experiencia. Bueno, dice, educar en creatividad a partir de la idea de que la creatividad no se enseña, se propicia. Eso es bien importante. Nosotros no podemos enseñarle a nadie a ser creativo, pero sí podemos propiciar el desarrollo de la creatividad. Es una situación de voluntad volitiva. Si yo quiero, pues a lo mejor me interesa mucho este tema, esta problemática, y puedo dar mucho, pero no, nadie me puede enseñar. Eso se va dando y se va adquiriendo conforme vas avanzando. Dice, no solo es desarrollar imaginación, es la concurrencia de muchas habilidades. Hay veces que decimos,
Ser creativo es imaginar, no es nada más imaginar, porque intervienen muchas habilidades mentales, desde observar, sintetizar, inferir. Hay muchas situaciones mentales que hay que trabajar. Por eso les digo que es un proceso largo. Un niño de primaria, por ejemplo, pues le cuesta trabajo todavía, ¿no? Atravesar todas las habilidades mentales que hay que ocupar, pero si se trabaja y se va haciendo como un hábito, pues el niño va avanzando y va adquiriendo cada vez más esta habilidad. Y la creatividad, acuérdense que es educar para el cambio. Entonces, pues, forzosamente tiene que haber una modificación de la realidad para poder calificarlo como creatividad. Bueno, respecto al docente, ¿qué requiere, entre muchas cosas, ser creativo? Educar bajo un enfoque creativo. Primero, ahí les puse un cambio de percepción en el docente. ¿A qué me refiero? Fíjense que muchas veces, cuando estamos dando nuestra clase, pues nosotros la preparamos en casa y dijimos, me toca tal tema, y lo delimitamos así, ¿no? Voy a dar de aquí hasta aquí. Y ahí ya escogemos nuestro material didáctico, lo que sea, y nos presentamos en nuestra aula. Y de repente surge ese niño con ganas de aprender más, ese niño creativo, y te empieza a preguntar. Y lo que te pregunta el niño, ¿qué crees que no está aquí? En lo que tú delimitaste, está hasta acá. Entonces te está sacando de tu zona de confort. Y entonces te molestas y empiezas a decir, no, es que ese niño o ese alumno, qué molesto es, ¿eh? Siempre tiene que sacar otra cosa, siempre interrumpe y siempre insiste y como que hacemos a un lado a ese alumno, ¿no? En lugar de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque ese niño está desarrollando el camino hacia la creatividad, quiere indagar, quiere saber más. Entonces, como docente, hay que cambiar esa percepción. Esos niños no son niños molestos, son niños con hambre de aprender y hay que darles lo que te están pidiendo. Luego, también, para educar en creatividad, tiene que haber una apertura a la innovación. Necesitas innovar, no puedes pretender enseñar como antes si ahora el contexto te está exigiendo otras cosas, hay otras necesidades. Entonces tienes que buscar la manera de estar al día, ¿no? Por ejemplo, si ahorita lo que pasó con todo lo de la pandemia, ¿no? Hay muchos docentes que no estaban preparados tecnológicamente hablando, y ni modo, tuvieron que prepararse, que buscar, que hacer lo que pudieron, pero tienes que estar al día, ¿no? Para poder formar alumnos que realmente sean competentes y competitivos. Ahora, tiene que haber una conciencia de actualización, pues tiene que ver con lo que les digo, ¿no? El docente debe de estar dispuesto, abierto a actualizarse, así como un médico va a cursos para conocer las innovaciones en medicina, en medicamentos y qué sé yo, el docente también tiene que estar buscando actualización para ver todo lo que hay, todo lo que va cambiando. Si no, esa creatividad no se va a poder dar porque se está quedando atrás. Tiene que aceptar un clima de intercambio. Es lo que les decía, ¿no? Esta creatividad se desarrolla en colaborativo. El comentar con los demás, el escuchar qué les funciona a ellos, qué me funciona a mí, el escuchar propuestas nuevas, etcétera, pues estar como abierto, ¿no? A ese intercambio. Y por último, es bien importante ser un docente investigador si pretendes tener un aula creativa. Por lo que les decía hace rato, no basta con que investigues un tema de este tamañito. O sea, empápate de todo lo que puedas, porque finalmente no sabes qué te va a preguntar tu alumno. Acuérdate que hoy en día el maestro va guiando al alumno y va adquiriendo el conocimiento. Entonces, si tú no investigas, no vas a poder cumplir con ese papel de guía, porque el alumno te va a exigir mucho más y tú no se lo vas a poder dar.
Ciertamente no tienes que saber todo, ¿no? Pero sí tienes que ir bastante preparado como para por lo menos poder recomendarle y decirle, eso yo te recomiendo que leas tal libro o que busques en tal lado para que puedas encontrar más información o qué sé yo, ¿no? Entonces sí implica mucho cambio también en la formación docente el querer educar en creatividad. Bueno, aquí les puse, para ser creativos necesitamos aprender a desaprender, es decir, dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Acuérdense, nosotros aprendemos algo, lo aprendemos en un determinado momento, de una determinada manera. Y de repente, pues el contexto cambia, nosotros sabemos que todo va cambiando todos los días. Entonces, a lo mejor este aprendizaje ya no está cumpliendo para lo que me estaba exigiendo ahorita el contexto. Entonces, vamos a desaprender, es decir, esto que ya tenía aquí ya no me sirve, voy a investigar más. Entonces, estoy aprendiendo algo nuevo y desaprendiendo esto. Pero lo interesante es que este aprendizaje previo que te sirvió de base, lo vas a hilar con el nuevo. Entonces los juntas y se hace un aprendizaje mucho más grandote. Entonces, de ese desaprender, quiere decir, ya no lo voy a hacer de esta forma. Ahora lo voy a combinar con esta y va a salir algo nuevo. Entonces también tenemos que aprender esto, ¿no? A desaprender lo que vamos adquiriendo porque todo va cambiando y tienes que encontrar la manera de ocupar lo previo, pero conectado con lo nuevo para que surja algo mejor. Aquí dice, desaprender es hacer un esfuerzo consciente para desconocer patrones establecidos, abandonando la zona de comodidad intelectual. Es lo que les decía, ¿no? Podemos decir, yo soy maestro de, no sé, de lo que quieras, de biología, y ya tengo 13 años trabajando, y este tema lo doy igualito desde hace 13 años. O sea, imagínate, ¿no? Desde hace 13 años, pues ya el contexto varió un poquito, ¿no? Entonces hay que desaprender y encontrar nuevas maneras. Aunque sea el mismo tema, pues lo tienes que conectar diferente a lo que te está pidiendo el momento actual. Entonces ahí entra esa creatividad de la que estamos hablando, el ser capaz de transformar esto que ya tenía y adaptarlo a lo nuevo, hacerle modificaciones para que surta un mejor efecto en mis alumnos. Bueno, como decíamos, ya ahorita con lo que ya recorrimos, ya podemos dar un concepto de creatividad todavía más amplio. Y dice aquí, es el potencial humano integrado por componentes cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos de gran valor social y comunicarlos en determinado momento del contexto histórico-social que se vive. Bueno, fíjense, aquí ya le aumentamos un poquito. No solo son componentes cognitivos, o sea, no solo son conocimientos. Entra lo afectivo, intelectual, volitivo. Perdón, afectivo, ¿por qué? Pues porque acuérdate que dijimos que la creatividad es en colaboración. Entonces tienes que ser capaz de interactuar con los demás en un clima de respeto, en un clima de empatía. Entonces, todo eso entra ahí. Intelectual, pues sí, ¿no? Porque echas mano de todos tus recursos intelectuales para generar un cambio. Volitivo, como les decía, pues es voluntario. Yo no te puedo obligar a ser creativo. Tú te vas como desarrollando en este terreno y cada vez lo haces ya, digamos, a voluntad, ¿no? Sin pensar. Tiene que haber esa atmósfera creativa, como decíamos, ese interés, tal vez el visitar ese lugar donde está el problema, o qué sé yo, para que haya como una mayor motivación. Y por supuesto se tiene que generar un producto de toda esta trabajo colaborativo, de estas discusiones, de estas propuestas, tiene que haber un producto que tiene valor social y lo vas a compartir para dar solución a determinada problemática.
Por eso aquí abajito les puse estos 4 elementos, ¿no? Tiene que haber personas, obviamente, que son las que van a trabajar en este problema. Tiene que haber un proceso, como dijimos, ¿no? Propuesta de ideas, tal vez lluvia de ideas, discusión, decisión, etcétera. Se genera un producto y se comparte con el medio. Lo podemos hacer, obviamente, en la escuela inicial, en primaria, en preescolar, pues lo trabajas a nivel micro, ¿no? Este producto sirve para mi salón o para mi escuela o para mi comunidad, y de ahí, pues conforme va avanzando la educación, pues ya a nivel universitario le pedirás un producto que sirva, pues ya a nivel social totalmente, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues con esto terminamos ya el tema. Realmente educar en creatividad pues requiere primeramente educarse a uno mismo, ser uno mismo creativo, porque si no, no vas a poder generarlo en los demás. Y como vimos, no es nada más, no es tan fácil, ¿no? Hay que seguir todo un proceso, hay que ir generando estrategias desde los más chiquitos para que eso vaya subiendo de nivel y de verdad tenga una utilidad ya a nivel social. Por ejemplo, las problemáticas que veíamos, ¿no? Que ya son a nivel internacional, el poder generar algo nuevo, algo que transforme la situación y que de verdad nos sirva a todos. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias, Blanca. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, que lo hagan fuerte para que se escuche. Bueno, aquí, Mayra, por favor, adelante. Sí, oyendo a Blanca, estaba pensando cómo es importante también el desarrollo afectivo, esa capacidad de salir de esa zona de confort, que a veces no es nada más por flojera, sino también por miedo. Y muchas veces viene desde casa. Qué miedo ser diferente, qué miedo hacer cosas diferentes, porque siempre lo hemos hecho de esta manera, porque tenemos que hacerlo de una manera diferente. Dicen en teoría de sistemas que un sistema que está cerrado, que no se permite el cambio, es un sistema que muere. Entonces, hablar de creatividad es hablar también de vida, es hablar de desarrollo, pero es romper con ciertas resistencias internas que pueden estar deteniendo este desarrollo. Y lo manejó muy padre, o sea, me gustó mucho porque también me hizo pensar que en alguna ocasión, hablando con alguna autoridad de la Secretaría, proponiendo justamente una de las maestrías que tenemos, esta de tecnologías educativas, se les decía que dentro de ellas llevábamos materias que hablaban acerca de creatividad, de pensamiento creativo, y decían, pero creatividad como de preescolar, así como que no entendían de qué se trataba, ¿no? Como si tijeritas y pegamento y cosas así, ¿no? Entonces, el ver la importancia y hacerlo notar en las personas adultas que el ser creativo, que el ser diferente es algo importante, necesario, creo que pues es de una vigencia actual y que lo que nos está diciendo Blanca pues repercute, así como decía desde el principio, ¿no? Desde el calentamiento global hasta todas las cuestiones que tengamos que vivir en nuestra vida de adaptación hacia una nueva situación. Pues muchas gracias, me gustó muchísimo, muchas gracias. Aprendí mucho. Gracias, Mayra. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Sí. A mí me gustó mucho la parte cuando mencionas que la creatividad no se enseña. No puedes enseñar la creatividad, pero sí la puedes cultivar, creando atmósferas donde se tengan que hacer proyectos, resolver problemas, análisis de casos, así das herramientas que llevan a la necesidad de pensar en soluciones y eso es muy importante porque efectivamente tienes que crear una atmósfera retadora en la que puedas resolver continuamente problemas y ese ejercicio
pues se va introyectando y vas teniendo posibilidades de hacer cosas diferentes. Vivimos en un mundo en donde los alumnos están ahorita, los pequeños, estoy hablando, digamos, la educación básica, van a tener empleos y situaciones, digo, hoy estamos a punto de, así, no quiero ser alarmista, pero estamos viendo una situación muy grave de un conflicto bélico, con una guerra todo te cambia, ¿no? Claro. Pero vamos a quitar eso, esperemos que no, pero lo que es importante es que van a tener empleos que todavía no se han creado, van a tener que dar soluciones a problemas que no se han resuelto. El mundo de ellos es la sobrepoblación, la contaminación, la escasez de recursos. Entonces, pensar en cosas diferentes para que no sigan siendo iguales es importantísimo. Entonces, me encanta el tema porque el desafío es permanente y es verdad lo que dice Mayra, el miedo a cambiar y a aventarse no es algo cómodo, ¿no? Entonces, pues muy bien, excelente, muchas gracias, Blanca. Gracias, Ale. Gracias. Bravo. Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión 4 de nuestros seminarios. Muchas gracias a todos por conectarse. Blanca, a ver, es que, pues mira, no has estado en pantalla, pero por favor, déjame ponerte aquí. Aquí. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Bueno,